racismo? El racismo se refiere no solo a actitudes basadas en una ideología de superioridad inherente a un grupo racial, sino también a las estructuras de organizaciones que surgen de esa ideología. Oprimen, excluyen, limitan y discriminan bajo esta falsa idea de que existen razas y que existen razas inferiores, cuando en realidad las razas no existen. Puede manifestarse de distintas maneras: en leyes discriminatorias, en segregación residencial, atención médica deficiente, educación inferior, hasta incluso oportunidades económicas desiguales. En el curso hemos podido identificar 3 clases que contienen un gran componente de racismo. La primera clase que hemos escogido es de la semana 3, en la época del gobierno de Leguía, que hemos identificado que con el objetivo de llegar y perdurar en el poder, llevó prácticas clientelistas a cambio de favorecer a grupos populares. Estos beneficios que les daría a cambio se trataban de derechos tan básicos como el igual acceso a educación, salud y trabajo. El autoritarismo que ejercía Leguía en su gobierno significó una inclusión, pero una inclusión clientelista de los sectores populares que habían sido marginados hasta ese entonces, principalmente por el racismo. Leguía los apoyaba siempre y cuando lo apoyaran a él. La segunda clase que hemos escogido es la clase de la semana 7, la crisis del orden oligárquico, época en la que tuvimos la gran migración de la sierra a la costa, en especial a Lima. Este fenómeno se le llamó cholificación, este proceso de intercambio cultural de la sierra y la costa. Los migrantes de la sierra eran llamados despectivamente cholos y rechazados por sus costumbres y color. En tercer lugar, hemos podido observar que en la clase de la semana 9 sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado, él puso fin al viejo sistema abusivo hacendado campesino, que reunía muchísimo descontento social del campesinado y que había dominado la estructura del campo por años. Estas actitudes sociales de los llamados comunales reunían 2 males muy presentes en la realidad de ese entonces: la esclavitud y el racismo. Una de las causas suele ser el creer que hay una jerarquía entre razas, determinando a una de ellas la superior de las otras. Debido a que asignan a las razas características inmutables y creer que los caracteres transmitidos hereditariamente no son solo rasgos físicos, sino también ciertas actitudes psicológicas, las razas determinadas superiores se degeneran al contacto con las razas determinadas inferiores. La historia no es más que la lucha de las razas en las que las superiores dominan entre las inferiores. La práctica política es el lugar de la aplicación de las tesis de las razas. Una de las consecuencias es la desintegración nacional, ya que esta determina la separación física como social de comunidades, ya que genera odio, resentimiento, discordia, provocando la exclusión y la vulneración de los derechos y las libertades, y a su vez impide un desarrollo basado en la igualdad. Buenas noches, ante todo, señor Aldo. Le agradezco por su tiempo que me está brindando. Bueno, y comencemos con la primera pregunta. ¿Cuáles creen que fueron las causas de uno de los fenómenos más grandes del mundo, que es el racismo, ¿no? Años 70, el Perú era un país donde existían muchas haciendas. Los hacendados eran dueños de la tierra y los que trabajaban allí eran pues los yanaconas, que se llamaban en ese tiempo. Y bueno, la mayoría, yo vivía en la sierra del centro y eran muchas haciendas, ¿no? De lugares había chamicería, eh, y todos los dueños de hacienda eran blanquitos, de ojos claros. Y los que trabajaban ahí eran los cholos, que no tenían educación porque eran quechua hablantes. Aparte estaba el que vivía en la ciudad. El que estaba en la ciudad era una persona que pues vivía en la ciudad o era comerciante o tenía algún empleo dentro de la ciudad. Y ellos despreciaban al cholo, porque el cholo no era instruido, ¿no? Y era quechua hablante y su vestimenta, porque eran personas bastante pobres. Entonces el racismo era porque los hijos o los hacendados, todos también eran blancos, eran más altos, tenían más instrucción. ¿Cómo afectó el fenómeno del racismo en su vida, claro? Bueno, yo vivía en la ciudad, mi padre era contador mercantil, entonces nosotros estudiábamos, somos 5 hermanos, mis padres eran blancos, yo soy el único trigueño, ¿no? La única forma de poder superarse era estudiar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea López y en esta oportunidad me tocó realizar una entrevista acerca del racismo. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles cree usted que son las causas que originan el racismo? Hola, soy Beatriz Edith Caballero Travesaña, tengo 42 años. Ahora, las causas son muchas, ¿no? Uno es nuestro color de piel. Dos, nuestra estatura. Tres, por tener habilidades diferentes, por ser niños con habilidades diferentes. No teníamos la oportunidad de poder trabajar, poder desenvolvernos, ¿no?, en el campo laboral a causa de esto. ¿En qué manera este fenómeno cambió o afectó su vida o la de sus familiares? La manera en que afectó a mi familia fue que los 7 hermanos no podíamos alimentarnos, no teníamos que comer, a veces comíamos una vez al día, no estudiamos, no fuimos instruidas porque no teníamos los recursos, no alcanzábamos para nosotros poder estudiar. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta y es de cuáles son las causas de este fenómeno. Una de las causas principales del racismo son la falta de educación que brindamos a nuestros familiares, ya que esto causa que se pueden burlar de otras personas por su color de piel o sus rasgos físicos, también como el miedo y los perjuicios. Y la segunda pregunta es, ¿qué manera afectó este tema en sus vidas? Vengo de una familia muy humilde, mis padres nos enseñaron muchos valores y desde muy pequeña viví el racismo, de la cual los niños muchos se burlaban. El problema del racismo no fue tratado adecuadamente por los gobiernos, puesto que pasaron sin darle la importancia necesaria a este tema, es decir, que no lo consideraron como problema. Se presentaba la desigualdad, el centralismo y la explotación del gamonal al campesinado, evidenciándose prejuicios tales como identificar a una persona de tez blanca con sinónimo de poderío y de grandeza, y aquellos que eran de color de manera contraria. De la primera entrevista se puede evidenciar que la cantidad masiva de haciendas donde los hacendados eran personas de tez blancas, ojos claros, con educación, ellos ejercían el racismo a las personas denominándoles cholos, ya que no eran instruidos, su idioma y su manera de vestir eran las causas. Nuestra segunda entrevistada resalta que las causas eran el color de piel, la estatura y habilidades diferentes, lo cual quitaba oportunidades laborales en algunos casos. Nuestra tercera entrevistada resalta que la falta de educación causaba burlas y prejuicios. En resumen, no se reconoció como un problema, por ende la sociedad y el Estado no hicieron nada al respecto, masificándose hasta la actualidad. La solución que se puede plantear ante el racismo es primero darle la importancia necesaria, reconocer que es un gran problema, luego recurrir a la historia y educar más a las personas en este tema, principalmente a los infantes, puesto que son el futuro de nuestra sociedad, y evitar como natural el racismo inofensivo en refranes, apodos y no realizar prejuicios. Nuestro objetivo es erradicar este problema que tiene raíces históricas, ya que lo que se identifica como raza no está comprobado científicamente. Todos solo somos una raza y es la humana. Esto será posible con la iniciativa de cada uno y el compromiso de que entender las diferencias físicas no son relevantes. Para reforzar lo mencionado, nuestra Constitución vigente establece que todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado.